voy a tomar contacto con una diputada que va a ser candidata a legisladora porteña en primer término justamente por Juntos por el Cambio, no, mejor dicho, por Unidos por la Ciudad de Buenos Aires. Silvia Lospenato, ¿qué tal, Silvia? ¿Qué tal? Muy buenos días, Mariano. Muy buenos días. En realidad es el PRO, ¿no? Con varios partidos aliados que van juntos para la Ciudad de Buenos Aires. Exactamente, yo encabezo la lista amarilla del PRO. Y bueno, nada, tengo el honor de encabezar una lista donde toda la gente que me acompaña es gente que hace muchísimos años trabaja por la Ciudad de Buenos Aires y que ayudó a construir esta ciudad hermosa, innovadora, moderna, donde los porteños tenemos el privilegio de vivir. Va a haber una elección en donde hoy en las encuestas aparece como con grandes chances, no digo primero, pero con grandes chances el candidato peronista, y hoy inexplicablemente está fragmentada todo el sector que antes votaba a una fuerza que tenía el 50%, que era Juntos por el Cambio. Parte de ese fragmento corresponde a La Libertad Avanza, ¿no? ¿Cómo analizás esto, esta fragmentación? ¿No crees que han generado una fragmentación, digo, no el PRO, ¿no? Pero todos los actores de la política se han fragmentado demasiado y puede correr peligro la elección para los sectores que hoy quisieran votar a una sola fuerza de centro-derecha o de centro? Bueno, yo creo que lo que ya sucedió, ¿no? Tenemos que jugar con las cartas que están en la mesa. Por supuesto que coincido contigo que hubiera sido intención nuestra, del PRO, que no hubiera este nivel de fragmentación. No lo decidimos nosotros. Así que ahora tenemos que ir a enfrentar una elección que va a ser más difícil por la fragmentación. Yo digo que esto le ha dejado servido en bandeja al kirchnerismo ganar la elección en la Ciudad de Buenos Aires, y por eso vamos a tener que redoblar el esfuerzo en esta campaña, y eso es lo que estamos haciendo para hablar con los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires y explicarle a los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires que el 18 de mayo no se elige presidente. No es una elección donde se defina ningún tema nacional. Algunos intentan nacionalizarla y eso es una mentira, porque en la elección del 18 de mayo simplemente se eligen legisladores de la Ciudad de Buenos Aires que deciden temas locales, temas de la Ciudad de Buenos Aires, pero tampoco es una elección a jefe de gobierno, es una elección a legisladores. Entonces, entre la oferta que hay, los porteños tendrán que decidir quién cree que puede legislar mejor, quién cree que mejor representa sus valores, quién cree que puede seguir dándole los servicios públicos, la infraestructura, la calidad de vida que tiene esta Ciudad de Buenos Aires. Y yo no tengo dudas que cuando el porteño haga esta reflexión profunda antes de votar, va a volver a elegir al PRO, porque esta ciudad que tenemos, que nos llena de orgullo, la construimos juntos, pero la construimos porque los porteños tuvieron la decisión de que no nos gobernara el kirchnerismo. Y esa es una decisión profunda, es una decisión pensada, es una decisión de valores, ¿no? De valores de los porteños. Entonces, frente al riesgo de que una fuerza que no representa nuestros valores gane la elección, creo que los porteños van a salir a defender su ciudad y también, obviamente, a exigirnos cada día que mejoremos, que demos más servicios, ¿no? El porteño no quiere que le recorten nada, nada. No veo ningún porteño pidiendo que haya menos AME, que haya menos inversión en la educación, que pongamos menos policías en la calle. Digamos, los porteños quieren más, pero mejor, ¿no? Y eso es la tarea a la que estamos abocados en el PRO todos los días. Estás hablando de la motosierra que promueve Manuel Adorni, que es el candidato de La Libertad Avanza, el candidato de Milei, y que una de sus ejes de campaña, y me parece que es cada vez más claro, es polarizar la elección contra el kirchnerismo y decir que ellos son los únicos que pueden sacar al kirchnerismo de la cancha o de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Vos crees que esto es así? Porque yo tengo una visión un poco particular. El kirchnerismo no está en la Ciudad de Buenos Aires. Es muy raro querer sacar a alguien de un lugar de donde está y dividiendo la oferta, tal vez facilitarle que lleguen, ¿no? Porque es casi, te diría, lo contrario a ese razonamiento. El kirchnerismo no está en la Ciudad de Buenos Aires. Y no está porque los porteños tomaron esa decisión muy profunda, jugada, de bancar al PRO todos estos años. El kirchnerismo nos ha hecho de todo a los porteños. Cada daño que pudo hacer a la Ciudad de Buenos Aires lo hizo.
desde Cristina, y ya recordamos cuando no teníamos policía propia y Cristina frente a un conflicto nos abandonó, como el del Parque Indoamericano, que tomaron entre otros los candidatos que van en la lista kirchnerista de Leandro Santoro. Y ahí nos abandonó a los porteños y los porteños tuvimos solos que resolver esa situación, solos crear nuestra policía, que fue primero la metropolitana porque no nos querían transferir la policía federal. De un día para el otro nos transfirieron los subtes que estaban viejos, que no tenían inversión, sin un centavo para mantenerlos y la ciudad se tuvo que hacer cargo de eso. Entonces, un día para el otro también le sacaron los fondos judiciales al Banco Ciudad para que tuviera menos capacidad de préstamo. Han hecho tantas cosas que uno recuerda para atrás, ¿no? Además, Milei todavía tiene que cumplir el fallo de la Corte de restituir la coparticipación que Alberto Fernández le quitó a la Ciudad de Buenos Aires. Todavía no cumplió. Eso es muy bueno, ¿no? Porque eso es muy bueno, porque podría haber una baja de impuestos brutal en la Ciudad de Buenos Aires si nos devolvieran los fondos de la coparticipación. Si estás hablando de motosierra, yo le diría a Adorni, y se lo voy a preguntar en Twitter, porque no me atiende el teléfono ya, pobre Adorni, le voy a preguntar, ¿por qué si quieren motosierra para la ciudad no le dan los fondos que la Corte Suprema le quitó a la ciudad para dárselos al kirchnerismo, justamente a la provincia de Buenos Aires? Sí. En realidad el que le quitó los fondos a la ciudad no fue la Corte le devolvió una parte, provisoriamente, hasta que también se lo sacó Alberto Fernández. Me expresé mal, dije, se lo sacó Alberto Fernández y la Corte dijo que hay que devolverlos. Hay que devolverlos, sí, exacto, es así, Mariano. Sí. Pero es muy importante recordar quién le sacó los fondos, ¿no? A la ciudad de Buenos Aires, porque ese fue otro ataque que protagonizó el candidato que hoy encabeza las encuestas, y que era el del fin político de Alberto Fernández en la Cámara de Diputados. Leandro Santoro. Y ahí fueron, Leandro Santoro, ahí fueron a buscar quitarle injustamente en el medio de la pandemia el dinero del bolsillo de los porteños. ¿Vos sabés cuánto? El kirchnerismo le debe miles de millones de dólares a los porteños. Claro, porque esa plata se la había restituido Mauricio Macri a Rodríguez Larreta cuando Macri era presidente, Rodríguez Larreta jefe de gobierno, para compensar el traspaso de la policía, porque había que traspasar la policía con los recursos. Claro, Mauricio Macri cumplió con la Constitución Nacional, que dice que uno tiene que traspasar los servicios con los recursos. Claro. Bueno, se traspasó la policía con los recursos, eso hizo el presidente Macri. El presidente Macri cuando estuvo en la Nación no hizo más que cuidar a la ciudad de Buenos Aires, esta ciudad que ama, que ayudó a construir y que al día de hoy sigue tan preocupado por la ciudad de Buenos Aires y por este futuro que nos está acompañando en la campaña, que me ha dado esta enorme responsabilidad personal de encabezar esta lista. Y Mauricio Macri ha hecho tanto por la ciudad de Buenos Aires durante su gestión como jefe de gobierno, pero también resolviendo todas esas cosas que el kirchnerismo impedía injustamente cuando estuvo en la Nación. Y luego, obviamente, cuando volvió el kirchnerismo a la Nación, otra vez Alberto Fernández ensañándose con la ciudad de Buenos Aires. Claro. Y ahora, digamos, se ha restituido una parte del fallo de la Corte, pero sigue esta deuda que Nación todavía no puede afrontar con la ciudad de Buenos Aires, pero ahí hay mucho dinero. ¿De cuánto se está hablando? ¿De cuánto? 6.000 millones de dólares, digamos, sí. 6.000 millones de dólares es el piso de esa deuda. Después hay que ver cómo se computan todos los intereses y todo lo que implica, porque cada día que se retrasa, obviamente, se va acumulando. Es un punto del PBI, 6.000 millones de dólares. Es una suma, ¿eh? Es una suma importantísima, por supuesto que en algún momento va a tener que pagarla, la Nación en algún momento va a tener que resolver esta deuda con los porteños, seguramente no sea todo junto, pero hay que empezar a resolverlo, ¿no? Y esperamos que pronto se pueda empezar a saldar esta deuda que no generó el presidente Milei, pero que ahora en el gobierno, bueno, como todas las deudas que no generó, pero que hay que pagar, esto es una deuda más con los porteños que nos permitirían hacer muchas cosas. Por ejemplo, con toda esa plata se financiarían 3 líneas de subte completas, ¿no? Para los que dicen la línea de subte, pero vos le sacaste la plata a los porteños, ¿no? Bueno, esto es lo que tenemos por delante, Mariano, en esta elección, y por eso es tan importante que el 18 de mayo la gente sepa que lo único que va a votar
son las decisiones de la ciudad de Buenos Aires. Pero que para apoyar al presidente Milei está octubre, ¿no? O para no apoyarlo, está octubre. Claro. Esta elección es una elección local, que la gente no se deje confundir. Tampoco es una elección a jefe de gobierno, porque escucho a algunos candidatos hacer propuestas cual si el 11 de diciembre fueran a asumir la jefatura de gobierno, y eso tampoco va a pasar. Lo único que va a pasar es que el que te promete políticas de jefe de gobierno, el 11 de diciembre te empieza a defraudar, porque va a ser legislador porteño y por ende no va a poder aplicar esas cosas, no va a poder cumplir esas cosas. Hay que ser serios, hay que hablar de proyectos de ley, y en esta materia yo creo realmente que tengo mucha experiencia para aportar sobre cómo hacer que las leyes salgan a la Argentina. Sí, si se discute el tema de la restitución de los fondos a la Ciudad de Buenos Aires, yo quería recordar, como apunte al margen, que hubo un pacto fiscal en el 2017 con el gobierno de Macri que reconoció, todos los gobernadores reconocieron ese traspaso de fondos, y fue sancionado y también avalado por el Congreso, que representa las provincias de Buenos Aires. Yo, por otro lado, siempre que comento esta elección, recuerdo a los lectores, a los seguidores de las redes, que Pilar Ramírez es la jefa de La Libertad Avanza, jefa hoy virtual de Manuel Adorni, que va a ser el candidato, pero viene de la Cámpora y ha votado todo en contra del gobierno de Jorge Macri, en alianza con el kirchnerismo. Y hay otros candidatos en esa boleta que tienen vinculación con Pilar Ramírez, como por ejemplo Soledad Pelayo, y también Andrea Fraguía, que fue asesora de una senadora, María Laura Leguizamón, que era peronista. Entonces, pareciera como que la lista de La Libertad Avanza está hecha con peronistas o con ex-kirchneristas. Por eso lo importante en esta elección, Mariano, es que la gente no solamente mire al primer candidato de la lista, que mire al 2, que mire al 3, que mire al 4, para ver de dónde vienen, hace cuánto tiempo que están en esa fuerza política, qué han hecho en su vida antes. Es muy importante porque el ciudadano no está votando solamente la cara bonita que encabeza, ¿no? Porque en general los partidos obviamente tratan de poner para encabezar al que les parezca que más puede seducir al elector, al que más le va a gustar a la gente, pero después, ¿qué viene atrás? Y esto es lo importante, porque votamos también al 2, también al 3, también al 4 de cada lista. Es muy importante que la gente haga ese trabajo, que mire la lista completa, que no solamente es el primero, y después que mire las propuestas, como te decía, que mire las propuestas. ¿Cuáles son las propuestas concretas? ¿No? Efectivamente, ¿qué servicio se piensa mejorar y cómo? ¿Dónde están las prioridades? ¿Cuáles son las prioridades de la lista del kirchnerismo? ¿Le interesa que haya más o menos orden público en la ciudad de Buenos Aires? ¿El kirchnerismo va a defender una política que elimine la ocupación del espacio público? ¿O van a ir a defender manteros como tantas veces los hemos visto defendiendo manteros, ¿no? ¿Van a permitir que se suban las penas para los que vandalizan las plazas y los monumentos de la ciudad en cada manifestación, cuando la mayoría de ellos son militantes de su espacio político? ¿Ustedes creen realmente que el kirchnerismo va a venir a hacer esas cosas en la legislatura? Yo temo que no, que representan exactamente los antivalores de la ciudad de Buenos Aires, los antivalores de los porteños. Así que en esta oportunidad creo que hay que ir a defender nuestros valores. Silvia, te hago una preguntita a nivel nacional. Sos diputada nacional y sos la principal impulsora de la ley de ficha limpia, que está en el Senado. Fue aprobada ya en diputados y está en el Senado. Se postergó, creo que para el 7 de mayo. ¿Crees que ya esta ley se va a sancionar? ¿Ya tiene los números asegurados? ¿O se habla de algún tipo de acuerdo que pueda haber entre el peronismo y la Libertad Avanza para postergar ficha limpia y después postergar las interpelaciones por el caso Libra en la Cámara de Diputados? Bueno, cuando se citó a esta sesión hace 2 semanas y se suspendió, el oficialismo dijo que se había suspendido porque faltaban los votos de 3 senadores. Esos 3 senadores que han manifestado en los últimos días, los últimos 2, los de Santa Cruz, hace unas semanas ya, diciendo que van a acompañar la ficha limpia, y por ende ya tenemos los 37 votos que son necesarios para que se apruebe en el Senado. A mi gusto, bastante injustificadamente, el Senado
se está tomando demasiado tiempo para ir al recinto. No quiso ir esta semana porque decía que no querían mezclarlo con el duelo del fallecimiento, por supuesto, del Papa Francisco, pero la semana que viene tampoco, porque hay un feriado en el medio, entonces recién convocaron para el 7 de mayo. El 7 de mayo habrá que estar muy atentos a quién se sienta y quién no se sienta. La verdad creo que es un momento donde vamos a estar todos los argentinos que queremos que la corrupción se quede afuera del Congreso, mirando por la televisión esa sesión, los senadores mirando uno a uno quiénes se sientan, quiénes no se sientan, si a alguno le surge un viaje de último momento, si alguno se enferma cuando el día anterior porque come algo que le cae mal, ¿no? Vamos a estar muy atentos porque ya no resistimos más engaños, más mentiras, más dilaciones. El 7 de mayo la ficha limpia tiene que ser ley en la Argentina y esta parte, esta historia que ya está larga, que tiene 9 años, tiene que concluir del lado de los ciudadanos, del lado de los que queremos un Congreso donde, mirá lo mínimo que pide la ficha limpia, un doblemente condenado, que en la justicia argentina quiere decir una sentencia definitiva por corrupción, que esa persona no pueda tener fueros y no pueda seguir eludiendo a la justicia a través de los fueros y por ende seguir burlándose de cada ciudadano argentino. Silvia, quiero recordarle a la gente que vos fuiste una de las principales impulsoras de la Ley de Acceso a la Información en el año 2016 y tengo muy presente eso porque lo hiciste junto con otras diputadas como Karina Banfi, me acuerdo, y alguna otra más que no, a lo mejor vos me podrás recordar. Pero ese proyecto tiene una carga sentimental muy fuerte para mí porque lo había impulsado Marina Carvajal, que fue la subsecretaria de Mejoramiento de la Democracia y Reforma Institucional del Ministerio de Interior de aquel momento, del gobierno de Mauricio Macri, que era Marina Carvajal. Y que seguro ha recibido el Papa Francisco en el cielo en estos días, así que le mandamos nosotros mirando al cielo también un saludo a ella. En aquel momento ella era mi novia, mi pareja, para que la gente que no lo sabe, ¿no? Yo sé que vos lo sabés, y falleció en el 2018, así que bueno, por eso un agradecimiento muy especial que a lo mejor nunca te lo di, pero en este momento te lo doy. Porque fue una ley que fue un punto de inflexión. Muy importante. Fue un punto de inflexión, fue otra de las cosas, ¿no?, que el kirchnerismo impidió durante todos los años del gobierno de Néstor, de Cristina, de nuevo de Cristina, y hasta que no llegó el presidente Macri no hubo transparencia respecto de los actos de gobierno. Y esa transparencia la otorgó esta ley, una muy buena ley de acceso a la información pública, que fue destacada internacionalmente por su calidad, por su completitud, que fue bien reglamentada y que lamentablemente el gobierno, a mi gusto, con la nueva reglamentación la restringió. La restringió, nosotros lo hemos manifestado en muchas oportunidades, el gobierno de Milei, y lo hemos manifestado en muchas oportunidades públicamente. Creemos que ese decreto fue un retroceso al volver a reglamentar cosas que ya estaban reglamentadas, que venían funcionando muy bien, así que es una ley que hay que cuidar, porque es una ley que nos costó muchísimos años a todos los argentinos, pero sobre todo es una ley que nos permite acceder a mucha información que si no sería totalmente opaca para el ciudadano. A mí me ha servido las listas, por ejemplo, de las personas que van a las listas de las personas que visitan a los funcionarios, ¿no?, que van a las oficinas públicas, los borradores de los proyectos en que se está trabajando. La fiesta de Olivos se descubrió, la de Alberto Fernández con Fabiola Yáñez, se descubrió gracias a esa ley, porque por pedido de acceso a la información accedieron a que había habido ingresos de gente que no se podía explicar y después apareció la foto, pero el origen fue la ley. Muchos, por ejemplo, ahora que se discuten muchos gastos de las delegaciones oficiales, en los viajes, por ejemplo, que era algo que en la época del kirchnerismo era imposible saber y conocer. Ahora, con la ley de acceso a la información pública, cualquier ciudadano puede reclamar esa información. Mucha de esa información, además, la ley obliga a que esté publicada, ¿no?, que eso es lo que se llama transparencia activa. Así que creo que fue un gran paso adelante, y haces bien en traerlo a la memoria de los ciudadanos,
porque estas son las cosas de la calidad institucional que no tenemos que perder. Nos costó mucho llegar hasta ahí, no tenemos que retroceder en nada que tenga que ver con la transparencia. Silvia, muchas gracias por atendernos, un lujo. Muchas gracias a vos, que tengas buen día. Diputada Silvia Lospenato, diputada nacional y además candidata a legisladora porteña por el PRO.